Bueno, buen día a todos y a todas. En esta clase, como habíamos comentado un poco, ya volvemos a el formato dentro de todo normal de nuestras clases, donde vemos ejercicios de clases anteriores. Tratamos de no irnos tan atrás, eh, pero como para poder sacar dudas, consultas, tanto sea de lo teórico como de lo práctico, para poder avanzar a la próxima. Nosotros nos quedó desfasado, nos quedaba terminar de ver la parte de propiedades periódicas de la unidad 2, parte 2, y ya podíamos avanzar con la unidad 3, la primera parte, ¿sí? Porque la unidad, como habrán visto el video de la unidad 3, tenemos los tipos de enlaces químicos. Entonces vamos a tratar de dedicarle hoy al enlace iónico y metálico para conocerlo un poco. Sí, no vamos a hacer mucho foco en el enlace metálico, pero sí poder sacarse todas las dudas de lo que es el enlace iónico y la base de las diferentes uniones químicas. Pero como verán o habrán visto, si pudieron ir viendo las diapositivas y los videos, las propiedades periódicas son clave para eso. Así que la idea es terminar de reforzar ese tema y dar pie a la unidad 3. Así que la idea sería ver ejercicios, dudas de la unidad 2 parte 2 y terminar de repasar propiedades periódicas. Para quienes se fueron sumando, por favor pónganme en el chat nombre y apellido, así después yo les paso el presente. Así que bien, pongo ahí la tableta y ustedes me dirán algún ejercicio, alguna cuestión teórica que quieran repasar, que necesiten rever. ¿Sí, Luciana? Hola, profe, buen día. Buen día. Yo tenía una duda sobre el ejercicio 12 de la segunda guía. Sí. Eh, no sabría cómo sacar el radio atómico. Bien. Ejercicio 12. Ahí está. Bien. Ejercicio 12, el tema de ordenar los siguientes conjuntos de elementos por orden creciente de radio atómico. Bien. Algo habíamos llegado a hablar la clase pasada, pero como no habíamos terminado de reforzarlo, podía pasar. La cuestión es esta en realidad. Nosotros, por la información que podemos sacar de la tabla periódica, no podemos sacar el número concreto, ¿sí? Sino que podemos teorizar al comparar cuál va a tener un mayor o menor radio atómico. Lo que sí, en la tabla periódica online, sí, que tiene a favor, tenemos los valores tabulados. Pero como a mí me interesa que ustedes aprendan a leer sus tablas periódicas, ¿sí? Las de papel, o el poder sacar información de cómo está ordenada y organizada la tabla, vamos a quedarnos con eso. Sí pueden usar la tabla periódica online para ver o para cerciorarse de que lo que hicieron está bien. Nosotros teníamos dos criterios a la hora de ver si va a tener un mayor o un menor radio atómico. Entonces, dentro de esos dos criterios son el número de niveles, que es la información que nos da el periodo, y la carga nuclear efectiva, que es la información que nos da el grupo en vías generales. Y que esto, como les digo, periodo y grupo, lleva a la regla memotécnica que nosotros habíamos hablado, que a mayor periodo
mayor radio radioatómico, y con la carga nuclear efectiva, que a mayor grupo menor radioatómico. Esto es una regla memotécnica que se escucha todo el tiempo y que lo que les aclaraba en la clase pasada es que si bien está bueno esto para nosotros orientarnos o para tener como una idea de cómo va a ser, a mí me interesa que ustedes me expliquen desde el punto de vista químico. Entonces, ¿qué es desde el punto de vista químico esto? El número de niveles va a ser porque a mayor periodo nos indica cuál es el último nivel ocupado por electrones. Entonces, no es lo mismo el radio atómico que va a tener un átomo con un solo nivel que uno con 2, que uno con 3, que uno con 4. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico. Porque lo que habíamos dicho es, a los fines prácticos, la definición de radio atómico es la distancia desde el electrón más externo hacia el núcleo. Sí habíamos visto que experimentalmente, y que por eso en los manuales o libros de química van a ver la definición experimental, que es que el radio atómico es la distancia media que hay entre dos núcleos unidos de un mismo elemento, ¿sí? Y que creo que lo aclara en estado gaseoso, porque eso se fue medido de esa forma. Y que claro, como la distancia media entre los dos núcleos, ¿sí? Uy, se me fue el... Entonces la distancia media es efectivamente el radio atómico, ¿sí? Por las dudas, por el tema definiciones, para que se queden tranquilos, haz que lo que está en el libro y lo que yo les había comentado tienen su razón de ser cada una de las definiciones. Entonces, lo del periodo se entiende mucho más fácil porque es a mayor cantidad de niveles, mayor radio. Eso dentro de todo se ve porque es más visual. Ahora, el otro criterio o factor, que es la carga nuclear efectiva, ¿sí?, es tener en cuenta las cargas. Tengamos en cuenta que nuestro núcleo está, en nuestro núcleo están los protones y los neutrones. Es decir, que tiene una carga neta positiva, equivalente a la cantidad de protones que tenemos. Entonces podemos hablar de carga nuclear real, ¿sí?, representada con la letra Z, que es también nuestro número atómico. Entonces, esta carga va a ejercer atracción al electrón porque es carga positiva que atrae carga negativa. Ahí yo lo que siempre explico es el tema de los imanes, que es mucho más sencillo de ver con tema imanes, ¿sí? Porque nosotros tenemos, en los imanes se ha visto, y si no lo vieron y no se entiende me preguntan, pero normalmente nosotros lo que hemos visto en el secundario o en otros tipos de lugares de enseñanza o aprendizaje de la química y física, los imanes, los polos de los imanes opuestos se atraen. El polo positivo va a atraer al polo negativo y viceversa, y que los polos similares se repelen. Esto también ocurre con las cargas eléctricas dentro del mismísimo átomo, ¿sí? El núcleo es extremadamente positivo y los electrones van a tener carga negativa. Ahí medio que se me apagó la cámara, cualquier cosa me preguntan porque estoy teniendo microcortes en internet. Si alguna cosa se corta mientras estoy hablando, avísenme. Bien, entonces, como nosotros vamos a tener un núcleo positivo
y electrones negativos, ¿sí? Este último electrón que nos permite predecir el radio atómico va a ser atraído por el núcleo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Acá entre medio van a estar los electrones internos que tienen cargas negativas. Entonces, esos electrones internos van a ejercer una cierta repulsión a ese electrón más externo. Porque tienen el mismo tipo de carga. Y a eso nosotros lo vamos a llamar efecto de apantallamiento. Y se representa con la letra S. ¿Por qué? Por esto mismo, porque tienen carga negativa, haciendo como efecto de pantalla entre las cargas positivas del núcleo y la cargas positivas del núcleo y la carga negativa de este electrón más externo. Entonces, ambas componentes, ¿sí?, van a permitirnos calcular la carga nuclear efectiva. Es decir, cuánto de la carga nuclear de nuestro átomo efectivamente ejercen su fuerza, ¿sí?, en este electrón. Entonces, por eso la fórmula que nosotros usamos para calcular la carga nuclear efectiva es Z menos S. Carga nuclear real menos el apantallamiento. Y que no son números difíciles, porque el Z va a ser el número de protones y el apantallamiento va a ser el número de electrones internos. Hay una cuenta mucho más detallada, nosotros nos quedamos con esta porque es una aproximación que nos permite sacar bien la cuenta, pero sí hay una expresión matemática mucho más específica donde tiene coeficientes un poco más detallados, tiene en cuenta los Profe, sí. perdón, una consulta. El número de electrones internos sin contar el de la última capa. Exactamente, por eso internos. Perfecto. La última capa vamos a considerarla electrones externos, porque son los que dan a al exterior. Gracias, profe. De nada. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio para repasar y asentar esta información. El ejercicio 12 lo que decía era ordenar de forma creciente, así que es desde el más chico hasta el más grande. Y el ítem A tenía argón, magnesio, fósforo, azufre y cloro. Entonces, vamos al argón. Tendríamos que ir a la tabla periódica. Nos fijamos en qué periodo y en qué grupo está el argón. El argón está en el periodo 3, por lo tanto va a tener 3 niveles. Y su carga nuclear efectiva va a ser, como el argón tiene de número atómico 18, va a tener 18 protones. Y su última capa tiene 8 electrones, por lo tanto los interiores van a ser 10, lo cual nos da carga nuclear efectiva 8. Y acá es lo que yo les digo que tiene que ver con el grupo, siempre y cuando sean los grupos principales, porque lo que es los metales de transición no se comportan, no siguen esta regla, por eso la regla memotécnica es aproximada. Fíjense que da 8 como el número del grupo del argón, ¿sí?
El 10 lo saqué de... El argón tiene 18 protones por su número atómico. Por lo tanto, va a tener 18 electrones. Y si yo tengo 8 electrones externos, es decir, en su última capa, los internos van a ser 10. Profe, buen día. ¿Y Buen de día. dónde sacamos el número de la última capa de electrones? Bien, en la tabla ustedes van a tener en lo que es la tercera fila, tienen la distribución por niveles. En el argón les va a figurar algo que dice 2-8-8. ¿Sí, Ruth? Quería poner un dedito y puse la manito, perdón. Ah, no, no hay problema. Eso les va a figurar en todos los elementos. Entonces, esa distribución por niveles, ustedes para los electrones internos tienen que tener en cuenta sumar todos esos electrones salvo el último. Entonces eso les va a dar la cantidad de electrones internos. Por eso son 10. Algunos estudiantes, a ver. Profe, Ahí está, listo. Sí, ¿y la cantidad de niveles también la saca por eso? por eso y por el periodo. Esa es la información que te da el periodo. En el número que está es la cantidad de niveles que tiene. Eso sí no cambia nunca. Bien. Entonces, con estos dos datos, ¿sí? No podemos decir qué tamaño tiene el radio atómico. Pero haciendo esto con todos los elementos que nos están planteando, podemos comparar cuál va a tener un mayor o un menor radio atómico. Entonces, seguimos. Con el magnesio, nos fijamos en qué periodo está. Está en el periodo 3, o sea que ahí vamos a tener que comparar con el argón solamente la carga nuclear efectiva. En el caso de la carga nuclear efectiva del magnesio, está en el grupo 2, tiene 2 electrones en su última capa, tiene 12 protones, ¿sí? Porque su número atómico es 12. Y como tiene 2 electrones en su última capa, los dos niveles anteriores tienen 2 y 8. O sea que también tiene 10 electrones internos. Lo que nos da 2 de carga nuclear efectiva. Acá tenemos la primera comparativa. Como tienen la misma cantidad de niveles, nosotros estamos en presencia de esto. ¿Sí? Los dos tienen 3 niveles. ¿Sí, Evelyn? Profe, ¿qué tal? Buen día. ¿De dónde salió el 10? El 10 sale de los electrones internos, que como le había comentado a una de las compañeras que había preguntado, ustedes tienen en la tabla periódica la distribución de electrones por niveles. Entonces, ustedes tienen que tomar los niveles anteriores al último y esos son sus electrones internos. En el caso del magnesio, la distribución de electrones, lo tienen en la tabla, es 2-8-2. Entonces, como el último 2 es de tu última capa, los electrones que tenés en cuenta son el 2 y el 8, por lo cual te da 10 electrones internos. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, si tuviéramos que acá lo simplifiqué, pero en el caso del argón tiene 18 cargas positivas, 2 electrones, 8 electrones, 8 electrones.
Y en el caso del magnesio tiene 12 protones, 2 electrones, 8 electrones, 2 electrones. Entonces, en cantidad de niveles es lo mismo. Pero la fuerza con la que es atraído este electrón más externo desde el núcleo es más grande en el argón que en el magnesio, porque tengo una carga nuclear efectiva de 8 contra 2. Entonces el magnesio va a tener un mayor radio atómico porque va a estar menos comprimido por la carga nuclear efectiva. Entonces podemos decir que el argón tiene menor radio atómico que el magnesio, por estos datos que nosotros acabamos de buscar. Y es más, si ustedes van a la tabla periódica online, a ver si me carga. Ahí está. A ver, ahí ya me dejó. El radio atómico del argón es 71 picómetros contra el radio del magnesio que tiene 145 picómetros. Entonces, fíjense que con los datos reales nos confirman nuestra estimación, que el radio del magnesio va a ser mayor que el del argón. ¿Sí? Por eso les digo, esto no nos permite calcular el valor, sino que nos permite aproximarnos en una comparativa sencilla. Pero fíjense cómo el saber sacar información de la tabla periódica nos permite acercarnos o aproximarnos a datos como son estas propiedades. Bien, entonces hasta ahí tenemos estos dos. Retengan entonces o anoten: argón 3 niveles, carga nuclear efectiva 8. Magnesio 3 niveles, carga nuclear efectiva 2. Podría decirse que sí. No hablaríamos de fuerza porque no, o sea, desde la física no, la física nos golpearía si le llamamos fuerza, pero sí es la atracción desde el núcleo del electrón más externo hacia el núcleo. Voy a buscar el cargador de la compu que me está quedando poquita batería. Bien, ahora nos falta, vayan mirando, fósforo, azufre y cloro, y ahora lo hacemos en la tableta. Voy a buscar esto. Bien. Entonces seguimos con el fósforo. Buscamos en la tabla periódica. ¿En qué periodo está? En el 3. En el 3. Por lo tanto, tenemos 3 niveles de vuelta. Y respecto de la carga nuclear efectiva, ¿cuántos protones tiene? 15. No, 15, sí. 15. Entonces, como tiene 15 protones, porque su número atómico es 15, y ahora miramos la distribución de electrones por niveles, y tiene 2, 8, 5. Entonces, electrones internos, ¿cuántos va a tener? 10. 10. 5. No, electrones internos. 5 serían los electrones externos.
Entonces, eso nos queda 5 de carga nuclear efectiva. Entonces, hasta ahora, la carga nuclear efectiva es la que nos está definiendo el radioatómico en este punto. Entonces, en el argón teníamos 8, en el magnesio 2 y en el fósforo 5. Bien. El azufre ¿cuántos niveles tiene? También 3. Perfecto, 3 niveles. Y para calcular la carga nuclear efectiva, ¿cuántos protones tiene? 16. 10, 16. 16, ¿Y cuántos electrones internos? 10, 16. Ah, no. 10. 10. 10 de vuelta Ah. porque tiene una distribución 286. ¿Eso dónde lo veo, profe? En la tabla periódica 286. En la de papel deberías tener en la tercera fila aproximadamente. Si es la misma, si tenés esta. Lo tenés. Claro, pasa que tengo una aplicación en el celu. Si No sé si me sirve. debería servirte igual, pero no sé, sacale captura de última a ver si podemos ver de dónde. Ok, voy a hacer eso y lo mando al grupo después Sí, para que sí. vea. Bueno. Sí, lo que nosotros solemos hacer por las limitaciones de la virtualidad es que si la tabla periódica de papel o es una aplicación son muy diferentes, me mandan una captura, así ustedes le pueden sacar el jugo a la tabla periódica que tienen. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Bien, entonces esta nos da 6. Y por último, el cloro. ¿Cuántos niveles tiene? 3, 3 de vuelta. Y cantidad de protones, 17. 17. 17, Y cantidad de electrones internos, 17 Bien. también. internos, Ahí se me confunde. Bueno. 10, exacto. Porque la distribución es 2, 8, 7. Entonces, ¿Siempre va a ser 10, profe, o cambia? en este caso, justo son 10. Ujú, ok. Cambia dependiendo la cantidad de niveles. Si tiene 3 niveles, es 10. Es 10. Ok, ahí voy Ahora, entendiendo de a poquito. si tiene, por ejemplo, si tenés dos, lo más probable es que el primer nivel sean 2. Entonces siempre le vas a restar 2. Bueno, La cuestión es esta. Ustedes tienen una distribución determinada por niveles que, como les había dicho, nosotros no nos metemos mucho en eso. Lo ven más que nada en química general e inorgánica. Pero a esto se le llama configuración electrónica. La configuración electrónica lo que sostiene es que cada nivel tiene como espacios donde entran los electrones. El primer nivel tiene hasta 2 electrones. El segundo nivel tiene hasta 8 electrones. Y el nivel 3 tiene hasta, si no me equivoco, 18 electrones. Tenemos algunos que tienen solo 8, o sea, puede ser 288 o 2818, ¿sí? Ahí es cuando empieza a trabajar el orbital D, pero insisto, no es algo que nosotros veamos en esta introducción a la química para no meter más info de la que necesitamos. Pero ustedes con quedarse que se fijan en la tabla periódica, la distribución por niveles, toman los electrones de los niveles anteriores al externo y con eso ustedes pueden sacar tranquilamente la carga nuclear efectiva. Más que nada por si se fijan en los libros. Yo igualmente les puse los capítulos del libro que van y con aclaraciones de esto sí lo vemos, esto no lo vemos,
Pero si ustedes tienen algún otro manual de referencia, no se asusten si está la parte de configuración electrónica y no entienden nada, porque en realidad nosotros no vemos eso. Así que pueden llegar a ver orbital S, orbital P, orbital D. No se asusten, no es algo que nosotros veamos. A nosotros nos alcanza con la cantidad de electrones por nivel. Bien, entonces con esto vamos a comparar nuestros radios atómicos. Como todo tiene 3 niveles, lo que va a ser determinante del radio atómico va a ser la carga nuclear efectiva. Y lo que sabemos es que a mayor carga nuclear efectiva, menor es el radio atómico. Entonces, si tenemos que ordenarlo de menor a mayor, el argón va a tener el menor radio atómico, le va a seguir el cloro, le va a seguir el azufre, le va a seguir el fósforo y termina el magnesio. Todo esto por la carga nuclear efectiva. Ahora, si vamos a los radios reales, que podemos chequearlo con la tabla periódica online, vamos a ver que el magnesio tiene un radio atómico de 145 picómetros, el fósforo tiene un radio atómico de 98, el azufre tiene un radio atómico de 88, el cloro tiene un radio atómico de 79 picómetros y el argón habíamos dicho que tenía 71 picómetros. Entonces fíjense cómo con la cuenta de carga nuclear efectiva pudimos predecir correctamente el orden de los radios atómicos. El otro, para hacer una trampita, así después ustedes lo pueden hacer, es todo lo contrario. No cambia la carga nuclear efectiva y van a tener que comparar por cantidad de niveles. La idea era que ustedes puedan practicar los dos tipos de criterios y cómo ordenarlos y cómo sacar toda esa información. Pero les recomiendo que hagan este trabajito, más allá de que la carga nuclear efectiva pueda llegar a ser la misma, pero hagan este trabajo de ver cuántos niveles tiene y qué carga nuclear efectiva. Y si no encuentran la distribución electrónica por niveles en sus tablas periódicas de referencia, sáquenle una foto y las mandan al grupo o a mí personalmente. Entonces yo les voy indicando dónde pueden llegar a sacar esa información. Bien, ¿alguna otra duda sobre este tema? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Yo puedo preguntar algo, profe? Sí, ¿cómo no? Un concepto. Entonces, decimos que a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico. ¿Está bien eso? Sí. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Si no, voy compartiendo lo de las propiedades para terminar de repasarlas y ya pasamos a nuestra unidad 3. Cualquier cosa, si hay alguna otra duda, tratamos de verla más al final de la clase. Bien. Ahí me reconecto, así veo. Ahí está, la clase con ustedes. Bien. Bueno, entonces habíamos dicho que nuestras propiedades periódicas de los elementos, visto que las propiedades periódicas de nuestros elementos dependían de su posición en la tabla periódica, así que
había una estrecha relación con su número atómico. También era importante entender esto para el tipo de enlace o unión química en los compuestos simples, por eso les decía la necesidad de repasar este tema antes de arrancar con la unidad 3. Y útil para predecir el comportamiento químico. Bien, entonces las principales propiedades periódicas que nosotros tenemos son el radio atómico y radio iónico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Un poco el radio atómico lo vimos a los fines prácticos, como la distancia desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Esta regla memotécnica, que es cuando aumenta el periodo, por esto mismo. Porque se están añadiendo electrones a niveles más alejados del núcleo, por lo cual aumenta. Entonces llegamos a la verdadera regla, que es lo que comentaba una de las compañeras para hacerse el resumen, que a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico. Y después lo que disminuye cuando se aumenta el grupo, esto tenía que ver con que aumenta la carga nuclear efectiva y que también está relacionado con el Z porque el núcleo va a estar más positivo porque va a tener más protones. Si tenemos que definir a la carga nuclear efectiva, que era lo que comentábamos, no hablaríamos de fuerza, sino como la carga nuclear que va a detectar ese electrón, ¿sí?, externo, cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, que son la carga de los protones, como los efectos repulsivos de apantallamiento de los demás electrones. Acá en las diapositivas tienen el ejemplo del calcio, pueden hacer la cuenta, ¿sí?, que les permite ver cómo se tienen en cuenta los electrones internos. En este caso no está distribuido por nivel, está distribuido por nivel y subnivel, que es lo que yo les decía, esto de S y P. A nosotros nos interesa lo que está en la tabla periódica, que les va a decir 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, 8 en el tercer nivel, ¿sí? Por eso acá en este caso son 18 electrones internos. Después acá está el tema de la definición de la carga, que es la carga positiva neta, con que el núcleo atrae a los electrones externos en un átomo polielectrónico, es decir, de muchos electrones, y que los electrones más cercanos al núcleo van a ejercer un efecto de apantallamiento de esa atracción que ejerce la carga de los protones nucleares sobre los electrones más externos. Se usa la expresión protones nucleares, pero la realidad es que los protones son del núcleo, valga la redundancia, pero sí es una aclaración de el efecto que van a ejercer estos protones son del núcleo del elemento que se está analizando. Tiene que ver más que nada con esta definición que habíamos comentado, que el radio atómico también tiene la definición de la distancia entre dos núcleos, es la distancia media entre dos núcleos unidos entre sí. Entonces, esta aclaración es que son los protones del núcleo, ¿sí?, del elemento que estamos analizando. Entonces, como podremos ver, los electrones externos son atraídos al núcleo debido a esta carga positiva y a su vez son repelidos por los electrones internos cargados negativamente. Entonces, si alguno ya cursó física y si no, medio que les adelanto, pero es un modelo muy similar a la física, donde lo que se tiene en cuenta son las fuerzas de repulsión y de atracción, y lo que a nosotros nos queda es la fuerza neta, ¿sí?, o que ustedes en física lo van a ver de forma vectorial. Entonces vamos a ver cómo la atracción va para un lado, la repulsión va para el otro y nos queda la fuerza resultante. Ahí nosotros podemos ver la carga nuclear efectiva, ¿sí?, que va a ser la resultante. Acá hay una pequeña tablita de cómo se respeta esto del radio atómico creciente y decreciente dependiendo de los grupos, pero fíjense que acá está representado según los grupos principales, porque todo lo que son los grupos B tienen excepciones, como habíamos hablado. Acá podemos ver la tablita con el agregado de el radio atómico en picómetros. El radio iónico, ¿sí?,
¿sí? Como subtema del radio atómico, es la distancia que hay desde el núcleo hasta el nivel más externo, pero ahora del ion. ¿Qué diferencia hay en el radio iónico de un elemento respecto del radio atómico de ese mismo elemento antes de hacerse un ion? Vamos a ver que para un elemento cualquiera, los cationes van a tener un radio menor que el atómico. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque al estar quitando electrones, van a ver que el catión más estable de nuestros elementos implica la pérdida del último nivel. Entonces, me va a quedar con menos nivel. Por lo tanto, a menor cantidad de niveles, menor radio atómico. Así que como regla general, los cationes de un mismo elemento tienden a tener menor radio atómico. Mientras que los aniones van a tender a tener un radio mayor que el atómico porque los iones ganan electrones. En este caso no ganan electrones al punto de incorporar un nuevo nivel, ¿sí? Pero algo que nosotros nos limita la cuenta que tenemos de la carga nuclear efectiva es que no tenemos en cuenta los electrones internos. En cálculos más avanzados, ¿sí?, sobre la carga nuclear efectiva, se tiene en cuenta el efecto que generan esta pérdida o ganancia de electrones externos. En el caso de los cationes es mucho más visual porque se pierde un nivel. Pero en el caso de los aniones, en esa fórmula, la ganancia de un electrón hace a que haya mayor repulsión entre los electrones internos con los externos, haciendo que el radio iónico sea mayor. Entonces, lo que a nosotros nos sirve como regla general es que los cationes van a tener menor radio atómico y los aniones van a tener mayor radio atómico que sus elementos de referencia. Acá la comparativa de cómo el sodio tiene 186 picómetros contra 0,95 de el catión sodio, y cómo el flúor con 64 tiene 1,36. Igual esto es Armstrong, no es tan directo. O sea que es 1,86 contra 0,95 y 0,64 contra 1,36. Entonces fíjense cómo en el ejemplo vemos ese cambio. La otra propiedad periódica es la energía de ionización, que la definimos como esa energía mínima que necesitamos para poder remover un electrón de un átomo o ion gaseoso en su estado fundamental. Así que es la energía que nos permite explicar la formación de cationes. ¿Sí? Es una medida muy útil de qué tan fuerte va a estar unido el electrón al átomo. Y como les decía, también está relacionada con el radio atómico, porque cuanto más chico es el átomo va a ser más difícil de arrancarle un electrón. ¿Qué quiere decir? Si nuestro radio atómico es pequeño, va a estar más comprimido, por lo tanto va a haber que entregarle más energía para poder sacarle a ese electrón. ¿Sí? Entonces está inversamente relacionado el radio atómico con la energía de ionización. Entonces, si podemos poner una regla, es que a mayor radio atómico, menor energía de ionización y viceversa. Y no solo hay una energía de ionización, ¿sí? Porque una energía de ionización es para sacar un electrón. Dale, Ramona, gracias por avisar. Sino que vamos a tener una energía de ionización por cada un electrón que se le quita. Entonces podemos definir como energía de ionización 1 a la energía mínima para quitar un electrón a un átomo neutro, ¿sí?, en estado gaseoso y convertirlo en un catión. Mientras que de la energía de ionización 2 en adelante va a ser la energía necesaria para quitar un segundo, tercero, cuarto, quinto electrón, que en este caso ya va a ser un catión en estado gaseoso, porque a partir de la energía de ionización 2 ya estamos trabajando con cationes.
En la primera energía de ionización estamos trabajando con un átomo neutro. Sí, hay que tener en cuenta que a partir de la energía de ionización 2 va a ser cada vez más grande la energía que se va a entregar, ¿sí? Porque se va a necesitar cada vez más energía para quitar más electrones. Y por sobre todas las cosas es más difícil quitarle un electrón a un catión que a un átomo neutro. Acá un gráfico que permite ver el efecto entre periodo y grupo y cómo eso impacta en la energía de ionización. Esto está medido en kilojoule por mol, kilojoule como unidad de energía y mol como unidad de cantidad de materia, que lo vamos a ver recién en la unidad 4. Y por último tenemos la afinidad electrónica, que va a ser el cambio de energía que va a ocurrir cuando se le va a agregar un electrón a un átomo neutro en estado de gas, ¿sí? O en estado gaseoso. Es la propiedad periódica relacionada con la formación de aniones, ¿sí? Acá podemos ver cómo se incorpora ese electrón al flúor, generando el anión flúor. Acá, cuanto más negativa sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor la afinidad de un átomo de dicho elemento para aceptar un electrón. Entonces, a mayor afinidad electrónica, mayor tendencia a generar aniones. Entonces, lo que sucede es que al aceptar ese electrón, queda con una energía más baja, es decir, se vuelve más estable. Esto tiene que ver con una explicación más del área de fisicoquímica, de lo que es la estabilidad a partir de las energías, a partir de lo que es la energía y la estabilidad del elemento. Entonces, podemos decir que la energía de ionización y que la afinidad electrónica varían en general de modo similar a lo largo de la tabla periódica, con bastantes excepciones, principalmente con los metales de transición. Pero fíjense cómo estas propiedades periódicas nos permiten predecir el comportamiento de nuestros elementos, ¿sí? En su formación de aniones y cationes y en cómo van a interaccionar con los diferentes elementos, armando lo que son el tipo de unión química. Y para finalizar, una medida muy útil es la electronegatividad, que permite medir de modo relativo la tendencia de un átomo a atraer los electrones de otro átomo cuando están químicamente combinados, es decir, combinados formando una molécula. Esto es consecuencia de la energía de ionización y la afinidad electrónica. La electronegatividad no se la considera como una propiedad periódica en sí misma, pero técnicamente lo es porque se basa en las otras dos propiedades periódicas que les menciono. Lo que permite explicar es la tendencia, ¿sí? Ahora cuando paso a la tableta les muestro, pero es la tendencia que tiene el núcleo de un elemento para atraer los electrones a sí mismo. Es decir, en esa unión va a haber uno de los elementos que lo va a querer atraer más a los electrones. No se los va a quitar, pero los va a tener como más cerquita. Entonces, si un átomo tiene gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo, como los no metales. Y si su tendencia es a perder electrones, se dice que es muy electropositivo, como los metales. Entonces, vamos a ver que la electronegatividad va a permitir predecir qué tipo de unión química va a ocurrir frente a el tipo de elementos que tenemos. O sea, con saber los elementos que tenemos y su electronegatividad, vamos a poder predecir qué tipo de unión química ocurre en la mayoría de los casos. Y les queda en las diapositivas un resumen de propiedades periódicas, de cómo aumentan y disminuyen respecto de la posición en la tabla periódica.
Y acá un pequeño spoiler, porque en la guía tienen unos ejercicios como para acercar este tema antes de la unidad 3, que, como dijimos, estas propiedades van a ser claves a la hora de estudiar y analizar estos compuestos químicos que se forman. Y algo que necesitamos saber es diferenciar cuando estamos en presencia de átomos por separado versus átomos unidos. Y el tipo de anotación es lo que nos lo va a decir. Por ejemplo, esta frase significa: dos átomos de oxígeno forman oxígeno gaseoso. Entonces, el 2 grande, ¿sí?, va a implicar que tenemos dos átomos de algún tipo que no están unidos entre sí, formando, ¿sí?, en este caso, una molécula de oxígeno diatómico. Es decir, que hay dos átomos de oxígeno que están unidos entre sí. Y nos lo dice este 2 en subíndice. Entonces, esto se lee como dos átomos de oxígeno forman una molécula de oxígeno gaseoso. Entonces vamos a ver que cuando tenemos un número grande se trata de elementos que no están combinados o que tengo esa cantidad de, mientras que este número pequeño nos dice cuántos hay unidos entre sí en una molécula o compuesto. Bien. Con esto terminamos nuestra unidad 2. Y lo que yo les comentaba de la electronegatividad, no sé si les compartió, no les compartió. A ver. Ahí. Compartió. Entonces, la electronegatividad va a predecir cuando se comparten electrones, ¿sí?, por ejemplo, acá, la diferencia de electronegatividad va a indicarnos cuánto más va a estar, si más cerca de este núcleo o más cerca de este núcleo. Entonces, si este tiene mayor electronegatividad que este, los electrones van a tener una mayor tendencia a acercarse a este núcleo, aunque sigan unidos, pero va a estar más cerquita del núcleo de este átomo que del otro. A ver. Bien, un segundito, ahí vengo. Vayan chusmeando ejercicios de la guía 2 si quedaron algunas dudas respecto a estas propiedades periódicas, y si no, ya pasamos a nuestra unidad 3. Dale, Sabrina, no hay problema. Bien, ¿algún ejercicio o duda de esto de las propiedades periódicas? Si no, avanzamos con la unidad 3. Hay uno que tenía duda, profe, del 4 y 5 que son más o menos parecidos. No supe cómo hacerlo. El 4... Ah, sí. Bien, el 4... Bien, hacemos el 5 si querés. Dice: un isótopo de un elemento no metálico tiene un número de masa 127 y tiene 74 neutrones en su núcleo. El anión derivado de dicho isótopo tiene 54 electrones. Escriba el símbolo de este anión. Bien, recordemos que en nuestras diapos teníamos el concepto de escribir el símbolo, que es el símbolo, ¿sí?, de nuestro elemento, que son por lo general entre una o dos letras. El A, que es la masa, el Z y la carga, si se trata de un anión o un catión. Entonces acá vamos a tener con carga negativa porque ya nos avisó que es un anión, y acá vamos a poner el símbolo. Para poder sacar todos esos datos nos dan
que es un elemento no metálico tiene una masa de 127, o sea que eso ya nos lo dan como dato. Pongo acá que es el 5 por las dudas. Tiene 74 neutrones y que el anión tiene 54 electrones. ¿Vale? Entonces me habían escrito. Bien. Para que nosotros podamos sacar la identidad de nuestro elemento, lo que primero querríamos apuntar es al número atómico. Con estos datos, ¿cómo se les ocurre que podemos encontrar el número atómico? Buscar un elemento que tenga la mitad, más o menos, ¿no? Para ir viendo por dónde vamos, la mitad de la masa. Ahí ya tenemos el número de protones más o menos orientados, digamos. Sí, ahí estarías orientada, pero hay una cuenta que podés hacer que te da exactamente el número atómico con los datos que tenés. Estamos en 127 menos los 64, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que A, ¿sí? La masa, es la sumatoria de los protones, ¿sí? Del número de protones, ahí está, número de protones más el número de neutrones. Entonces, si 127 es la masa y el número de neutrones es 74, restándole a 127 el número de neutrones, nos va a dar la cantidad de protones. Sí, 53. 53. Entonces, 53 es el número atómico de nuestro elemento. Entonces vamos a la tabla y nos fijamos quién es el 53. Y como dijo la compañera, se trata del yodo. Entonces, si tuviésemos que ir modificando nuestro símbolo con los datos que ya tenemos, es el yodo. Yodo. La masa es 127, 53 es su número atómico. Y nos dijeron que tiene 54 electrones cuando está como anión. Entonces, si mi elemento es el yodo, cuyo número atómico es 53, el anión, ¿qué carga tendría? -1. Exactamente, -1. Porque en su estado neutro tendría 53 electrones. Por lo tanto, si el anión tiene 54 electrones, tiene una carga negativa extra. Entonces, nuestro yodo tiene una carga negativa. Entonces, ese es el símbolo de nuestro anión. Masa 127, número atómico 53, símbolo la I y carga -1. El otro es igualito. Se los dejo para practicar. Y si tienen alguna duda en el transcurso, a propósito, con la noche hicimos ese el ejercicio 4 en vez del 5. Está grabado en la clase de la semana pasada. Así que si les quedan dudas, pueden mirar en la clase anterior. ¿Sí, Luciana? Luciana, que había levantado la mano. Sí, ¿de dónde salió lo que es el 74, profe? Ahí me perdí. El 74 era dato. Ok, listo. En Gracias. el mismo ejercicio te decía que como dato tenías el número de la masa, que era 127, y el número de neutrones era 74. Listo, perfecto. Gracias. De nada. Bien, para que no se nos haga muy tarde, vamos avanzando con la teoría del 3.
igualmente, como estábamos así medio arrastrando la clase del paro, si tienen alguna duda que se geste en la semana, la clase que viene hacemos consulta de final de unidad 2, principio de unidad 3. Y hacemos nuestro famoso esquemita para cerrar la unidad 2. Bien, entonces, reanudamos y miramos nuestra clase 3, que es enlaces químicos. Me voy a el Meet, así lo voy chusmeando desde acá. Ahí está. Bien, bueno, entonces en nuestra unidad 3, enlaces químicos, vamos a trabajar con, fijémonos que en la unidad 1 nosotros presentamos a la química y a los sistemas materiales como objeto de estudio de la química, y que a partir de la unidad 2 en adelante, yo lo que les había dicho es que íbamos a hacer un camino desde lo micro hasta lo macro. Entonces íbamos a arrancar desde la unidad más mínima de la materia hasta llegar a nuestros sistemas materiales más complejos. Entonces, en nuestra unidad 2 presentamos a los átomos y a los elementos y cómo se comportan, las propiedades que tienen y cómo podemos estimar sus propiedades o sus comportamientos a partir de la información que nos brinda su ubicación en la tabla periódica. Entonces, nuestra unidad 3 es dar un paso más, ¿sí? Y encontrarnos con los compuestos que nosotros ya conocemos, porque a los átomos, si bien los conocemos, también estamos como más habituados a los compuestos químicos, es decir, aquellos que ocurren por este enlace o unión entre diferentes elementos. Entonces, para poder estudiar o para poder seguir ahondando o ir subiendo en escala a lo macro, vamos a hablar de estos enlaces químicos o uniones que ocurren cuando se produce una reacción química en la cual compuestos originales se separan, ¿sí?, en átomos y se reordenan o combinan con otros. De esa forma se forman nuevos compuestos unidos mediante enlaces químicos. Entonces vamos a tener compuestos que ya en la naturaleza están de una determinada forma, pero la mayoría de los enlaces químicos ocurren a partir de una reacción química. Y esta formación de enlaces químicos, ¿sí?, entre dos o más átomos, responden a tres tipos de interacciones. Es decir, nuestros elementos pueden ceder, captar o compartir electrones, lo cual nosotros nos va a habilitar a tres tipos de enlaces, dentro de los cuales el de ceder y captar responden a uno de los enlaces, compartir responde a otro de los enlaces, y vemos el caso del enlace metálico, que lo vamos a ver como un modelo y nada más. Entonces podemos ver que cuando se acercan dos átomos, ¿sí?, van a ejercer varias fuerzas entre ellos, buscando completar sus niveles energéticos exteriores. Por eso yo les decía que, si bien la configuración electrónica completa es importante, es interesante de conocer, para nosotros que queremos hacer una introducción a la química, entender los fundamentos principales para después ir a profundizar en sus siguientes asignaturas de la química, con la configuración electrónica externa nos alcanza por ahora porque nos permite explicar un montón de estos procesos. Entonces, estos niveles energéticos exteriores, ¿sí?, se refiere a completar esta última capa, formando nuevas partículas, ¿sí?, formando nuevos compuestos. Entonces, si tenemos que definir el enlace químico, este sería la fuerza de atracción que mantienen unidos los átomos en las moléculas o iones, ¿sí? Vamos a ver esta aclaración de moléculas o compuestos iónicos, moléculas o iones, ¿sí?, porque no son lo mismo. Entonces, como les decía, en el enlace se van a ver vistos comprometidos los electrones más externos de la configuración electrónica externa, que nosotros también conocimos como sinónimo electrones de valencia, ¿sí?
vamos a ver que nuestros electrones de valencia, entonces nuestros electrones de valencia van a tener un rol principal en estos enlaces. Ahora, ¿qué es esta estabilidad o esta buscar completar los niveles energéticos? Lo que ocurre es que los átomos se unen buscando un estado energético más estable o de menor energía, ¿sí? Esto todo explicable desde lo que es la fisicoquímica, que los átomos unidos van a tener menor energía que átomos separados, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que en nuestra unión química se libera energía, ¿sí? Porque los hace más estables. Y a esa se le va a llamar energía de enlace. Porque para poder romper después un enlace, se necesita mucha energía, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos la diferencia entre por ejemplo, el agua? El agua es una molécula, ¿sí? Se une un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Nosotros cuando hervimos agua le estamos entregando energía en forma de calor, o sea, energía térmica. Pero si se fijan, lo que primero le pasa al agua es cambiar de estado de agregación, ¿sí? Es pasar de sólido a líquido a gaseoso. Pero el enlace ni se mosquea, o sea, no hay una degradación del agua. Tendríamos que entregarle muchísima más energía para romper ese enlace. Eso sería la energía de enlace. Entregarle tanta energía que rompemos el enlace, haciendo que se formen otro tipo de moléculas diferentes, ¿sí? Porque se rompió el enlace y se reconstituyó como otro. Igualmente nosotros no vamos a trabajar con reacciones químicas, ¿sí? Para trabajar más adelante, pero sí entiendan que la energía de enlace es realmente fuerte. Entonces, como vemos en la parte final de la diapositiva, para poder romper esa unión química necesitamos suministrarle la misma cantidad de energía que contiene dicho enlace, que por lo general es un montón. Ahora, estos átomos al combinarse, lo que tienden a adquirir es la configuración electrónica que les da la mayor estabilidad posible. Esta estabilidad máxima se logra, y acá es el hito fundamental de los enlaces, es cuando son isoelectrónicos con el gas noble más cercano en número atómico. ¿Qué quiere decir? Que nuestro elemento va a perder, ganar o compartir electrones buscando parecerse a su gas noble más cercano, ya sea para adelante o para atrás en número atómico. De número atómico, pero en realidad en cantidad de electrones. Por ejemplo, el potasio, lo tenemos acá, tiene número atómico 19. Su configuración, esto también lo pueden encontrar en la tabla periódica. Cuando dice entre corchetes argón, lo que les está diciendo es que es igual tiene la misma configuración electrónica que el argón, pero le suman un electrón más en el nivel 4. Es una forma de abreviar las cosas. Pero la configuración electrónica del potasio es 2881, ¿sí? Tiene 19 electrones. Entonces, si lo vemos desde la cantidad de electrones, ¿sí? El potasio tiene 19 electrones. Entonces tendremos que mirar a los gases nobles más cercanos. El argón tiene 18 electrones y el criptón tiene 36. Entonces, de buscar parecerse al gas noble más cercano, ¿qué le conviene al potasio? ¿Perder un electrón o ganar 17? Perder uno. Entonces, el potasio va a buscar parecerse al argón cediendo un electrón. Vamos a ver que eso se explica también con las propiedades periódicas, ¿sí? Por la energía de ionización del potasio. Entonces vamos a ver que la energía de ionización del potasio es más baja, ¿sí? Porque su estabilidad depende de esto, ¿sí? Por eso yo les decía que las propiedades periódicas nos sirven para los enlaces y viceversa.
Le va a pasar lo mismo con cualquier elemento. Miren qué elemento es, cuáles son los dos gases nobles más cercanos para adelante o para atrás, y van a ver cuál es la estabilidad que le conviene a cada uno de esos elementos. Bien, entonces para poder explicar, ¿sí?, estos modelos de moléculas, de compuestos iónicos, ¿sí?, las interacciones que iba a haber entre los elementos, surgió lo que se llama el modelo de Lewis o estructuras de Lewis, que permite representar por puntos a los electrones de valencia que se ponen en juego en un enlace químico. Entonces esto a ustedes les permite, ¿sí?, poder ubicarse en cuántos electrones puede poner en juego cada elemento para predecir la interacción que puede haber con otros elementos. La representación de Lewis lo que busca o lo que consta es del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. O sea, lo que representan es la última capa. En vez de, como yo les estaba haciendo, el núcleo y cada uno de los niveles, la representación de Lewis lo simplifica aún más. Pone los electrones de la última capa. Entonces, mirando la configuración electrónica, que en nuestro caso también nos sirve buscando la distribución por niveles, vamos a poder ver cuántos electrones se ponen en juego. Igualmente, también tienen en la tabla periódica, tendrían que tenerlo abajo de todo, que dice entre corchetes y lo otro, ¿sí? Por ejemplo, entre corchetes argón y lo que le sigue. Entonces ustedes mirando eso tienen que tener en cuenta estos numeritos. Es indistinto lo de los niveles para en esta parte en particular. Entonces yo miro potasio 19, entre corchetes argón 4s1. Bien, entonces tiene un electrón de valencia. Vanadio, metal de transición, sinónimo de excepción. Ahí sí nos conviene mirar solamente esto y no la distribución por niveles. Ver el corchete y cuánto tiene por fuera. 3D y 2s. Bueno, entonces tiene 5 electrones de valencia y los represento. Algo que sucede es que cuando hay más de 4 electrones de valencia, se acostumbra a acoplar los electrones por pares, ¿sí? Y se recurre al formato como de cruz. Es decir, 2 arriba, 2 abajo, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. La realidad es que los gases nobles siempre terminan en 8, entonces más de 8 no van a tener. Por eso pueden poner de a duplas, ¿sí? No van a tener que hacer más que 8 puntos alrededor de los electrones, alrededor de los símbolos. Ahora bien, esa representación de Lewis nos sirve para poder representar estos elementos individuales, así después nosotros podamos trabajar con en este modelo de estructuras, ¿sí?, de representación, para después poder pasar a los enlaces químicos. Silus. Profe, en la imagen anterior, no entiendo los electrones, porque estoy viendo la tabla periódica, no entiendo de dónde sale la cantidad de electrones que tenía el potasio y el otro elemento se llamaba el vanadio. Sí, porque acá dice, por ejemplo, en el vanadio dice 5 y yo estoy mirando la tabla y las capas son 4, una de 2, una de 8, una de 11 y una de 2. No sé por qué tiene 5, no terminé de entender eso. Bien, porque el vanadio está dentro de los metales de transición, que habíamos dicho que son un gran pero en la tabla periódica. Entonces, en el caso del vanadio, ¿sí?, nosotros miramos, por un lado, el grupo nos permite predecir la cantidad de electrones de valencia, pertenece al 5B, y en ese caso en particular lo que te conviene es mirar la configuración electrónica resumida, que es la que dice entre corchetes argón y el resto de electrones. Fíjate en tu tabla, okay. Si no, sacale una foto y yo te indico dónde te está dando esa información, pero te conviene fijarte en esta configuración electrónica que está acá
y contar la cantidad Sí. de electrones que hay en cada subnivel. Entonces acá tenés 3 en el subnivel D, 2 en el subnivel S, entonces Y tenés dos. 3, 2, 5 electrones de valencia. ¿Y eso significa que esos 5 están en la última capa porque son de valencia o no necesariamente? Esos 2 de la 4 son la última capa, pero el orbital D es esa excepción que yo les comentaba y que se pueden poner en juego como electrones de valencia. Ok. El caso del potasio, tranquilamente sí podrías mirar la distribución electrónica por niveles, porque literalmente en su última capa tiene una. Perfecto. Pero bueno, el vanadio justo es la excepción por estar dentro de los metales de transición. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bien, entonces dentro de los enlaces químicos, ¿sí?, que habíamos visto que eran las fuerzas de atracción que mantienen unidos dos o más átomos o iones, vamos a encontrar 3 tipos de enlaces. Enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Hoy vamos a trabajar con iónicos y metálicos. Covalente vamos a ver la clase que viene. Dentro de en enlace iónico lo que vamos a ver es que es una interacción entre iones de carga opuesta, o sea que va a implicar la formación de aniones y cationes. El enlace metálico va a ser una interacción entre átomos metálicos. Vamos a ver el modelo que permite explicar cómo se comporta ese enlace metálico o aleación. Y el enlace covalente va a ser una interacción entre átomos no metálicos, ¿sí?, de referencia no metálicos o neutros, que comparten electrones, ¿sí? O sea que acá hablamos del modelo de compartir electrones. Ahora, un criterio para poder clasificar el tipo de enlaces es la diferencia de electronegatividad. Por eso les decía que las propiedades periódicas eran claves. Lo que ocurre es que mientras que los compuestos iónicos suelen tener diferencias de electronegatividad entre los elementos que lo componen, ¿sí?, son altas diferencias, generalmente entre 2.0 o más, los compuestos covalentes tienen enlaces no polares, ¿sí?, entre átomos de la misma electronegatividad, por ejemplo, 2 átomos de un mismo elemento, o bien moderadamente polares, es decir, con diferencias de electronegatividad bajas. Como les comenté, me parece igual que la pregunta salió de la comisión 14, pero nosotros vamos a presentar esto de la polaridad hasta acá, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con, o no vamos a estudiar los enlaces polares y no polares, sino que vamos a ver que dentro del enlace covalente puede haber enlaces polares, moderadamente polares y no polares, pero nada más. No vamos a estudiar qué es lo que ocurre, por qué, no. Sí, esta diferencia principal entre compuestos iónicos y covalentes, donde los compuestos iónicos van a ocurrir entre metales y no metales, y que generalmente tienen una diferencia de electronegatividad alta entre 2 o más puntos, y en el caso de los covalentes va a ser entre no metales o no metales e hidrógeno, y que la diferencia de electronegatividad va a ser baja, generalmente de 2 para abajo. Bien, entonces si tenemos que poner unas características propias del enlace iónico, podemos encontrarnos con que ocurre entre un elemento muy electronegativo y uno muy electropositivo, por eso esta diferencia de electronegatividad alta. Sí es el modelo en el que se ceden electrones para ser captados por otro átomo, ¿sí? Eso va a permitir originar aniones y cationes. Algo que me habían preguntado, no me acuerdo si esta comisión o la de la noche, era por qué se formaban aniones y cationes, ¿sí? Porque habíamos hablado de los iones en la unidad 2 y era como, bueno, perfecto, pero ¿por qué se forman? O sea, ¿qué ocurre? Bueno, acá está la respuesta. Lo que ocurre es que buscando esa estabilidad, ¿sí?, buscando la estabilidad energética, buscando parecerse al gas noble más cercano, hay elementos que les es más factible perder, ¿sí?, o ceder electrones, y otros captar. Entonces, en esa como simbiosis
entre los aniones y los cationes, entre los elementos con tendencia a ser anión o catión. Hay un elemento que cede los electrones formando su catión y va a haber otro elemento que capte esos electrones formando aniones, ¿sí? Y que al formarse, ¿sí?, estos aniones y cationes se van a atraer por fuerzas electrostáticas que los mantienen fuertemente unidos. ¿Por qué? Porque va a haber uno que va a tener carga positiva y el otro que va a tener carga negativa. En general se van a combinar metales con baja energía de ionización, cationes, y no metales con alta energía, con alta afinidad electrónica, aniones. Entonces fíjense cómo responde esto de la baja de energía de ionización formando cationes y alta afinidad electrónica para la formación de aniones. Por eso les decía que propiedades periódicas es fundamental para entender la unidad 3. Y un criterio para poder predecir si este compuesto va a tener enlace iónico es que la diferencia electronegatividad entre los átomos que lo forman sea grande, generalmente igual o mayor a 2.0. Como verán, siempre es un generalmente, aproximadamente, porque hay excepciones, ¿sí? Entonces, ante la duda se fijan si son entre metales y no metales y la electronegatividad, y con eso sacan no me sale ahora la palabra, pero, o sea, termina de cerrarles qué tipo de enlace es al comparar estas dos cosas. Ejemplos de tipos de enlace iónico. Uno de ellos es el cloruro de sodio. Las características que normalmente van a tener estos compuestos iónicos es una baja energía de ionización del metal, una electroafinidad muy negativa del no metal, ¿sí? Esto es lo que ocurre con el sodio y el cloro, una atracción electrostática entre los iones resultantes de carga opuesta. Acá podemos ver la ecuación de formación del cloruro de sodio, interacciona dos átomos del metal sodio y una molécula de cloro gaseoso, formando dos compuestos iónicos de cloruro de sodio, que en agua se van a disociar como dos cationes sodio y dos aniones cloruro. Las propiedades que nuestros compuestos iónicos generalmente tienen son puntos de fusión y ebullición elevados, ¿sí?, porque los compuestos iónicos por lo general son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, sólidos duros y quebradizos también. Si algo sirve como ejemplo para que uno lo tenga en mente, tienen propiedades similares a la sal de mesa, porque el cloruro de sodio es un tipo de enlace iónico. Fíjense que es un sólido cristalino quebradizo, duro, que si nosotros lo calentamos es difícil de fundir más y aún más de que ebulla. Tiene baja conductividad eléctrica y térmica al estado sólido, ¿sí? Recordemos que esto de la conductividad eléctrica y térmica la tienen cuando está disociado en agua. Así que el sólido por sí mismo tiene baja conductividad tanto térmica como eléctrica. Ahora, algo sumamente importante respecto de estos compuestos iónicos es que lo que ocurre es que se forman sólidos tridimensionales. Por eso es que tenemos estructuras cristalinas amorfas sólidas, como es el caso del cloruro de sodio. Son sólidos tridimensionales en los que cada ion va a estar interaccionando con otros iones, ¿sí? Recordemos que nuestro cloro va a aumentar de tamaño al ser anión cloruro, el sodio va a reducir de tamaño por tratarse de un catión sodio, y estos van a interaccionar entre sí por fuerzas electrostáticas. Pero algo que a veces cuesta ver en la realidad es que nosotros cuando representamos estos compuestos los representamos en la hoja. Entonces nos olvidamos el factor tridimensional, ¿sí?, de la realidad. Entonces un error que suele ocurrir es que uno quiere representar como que por cada un sodio va a haber un cloro interaccionando y solo va a ser sodio-cloro, fin. Pero en realidad cada ion va a estar interactuando con otros iones hacia todas las direcciones. Es decir, si yo tengo un sodio,
va a estar interaccionando adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces es como que va a rodear a mi sodio. Y al cloro le va a pasar lo mismo, le van a rodear sodios. O sea, tengo un cloro rodeado de sodios y un sodio rodeado de cloros, ¿sí? En todas las dimensiones. Por eso no es correcto hablar de lo que se llama una molécula, ¿sí? Seguramente escucharon hablar de la palabra molécula, y si no, se los voy a presentar formalmente la clase que viene. Pero en el enlace iónico no podemos hablar de molécula, porque eso implicaría la posibilidad de aislar dicha entidad, ¿sí?, con la cantidad de elementos que la fórmula indica. Es decir, no es correcto hablar en este caso en particular de molécula de cloruro de sodio, porque yo no puedo separar como entidad un átomo de sodio y un átomo de cloro, sino que en realidad voy a tener toda una red cristalina, ¿sí?, de interacción entre cationes y aniones, ¿sí?, que van a interaccionar en todas las dimensiones. Pero si hablamos de cloruro de sodio, ¿sí?, NaCl, como fórmula mínima. Entonces, otra de las diferencias con los enlaces covalentes es que no vamos a hablar de una fórmula molecular, sino que vamos a hablar de una fórmula mínima. ¿Por qué? Porque representa la cantidad mínima de iones de uno y otro, ¿sí?, que se combinan en este compuesto. Entonces, la fórmula acá lo que nos va a decir es la cantidad mínima proporcional que hay de un elemento respecto del otro. Entonces, por cada un sodio voy a tener un cloro, pero no que va a estar interaccionando un solo cloro con un solo sodio. Cosa que sí ocurre en las moléculas. En las moléculas sí interaccionan esa cantidad de elementos entre sí y después esa molécula interacciona con otras moléculas. ¿Sí? Esas son otra de las diferencias claves que hay con el enlace covalente. Por eso no podemos hablar de molécula, sino que hablamos de compuesto iónico o iones. Eso lo van a escuchar mucho y se los voy a repetir mucho. Más que nada para que no lleguen al examen parcial y me pongan molécula de cloruro de sodio. Por cada estudiante que pone molécula de cloruro de sodio me hace llorar. Entonces, el enlace iónico y sus representaciones de Lewis. ¿Por qué o cómo podemos representar esto para predecir su comportamiento? Bueno, como les había dicho más atrás, las estructuras de Lewis era una forma de representar por puntos a los electrones de valencia. Acá era para cada átomo individual. Entonces, cuando queremos trabajar con compuestos, ¿sí?, vamos a tener que representar a cada átomo con sus electrones de valencia, ¿sí?, y después vamos a representar con algún esquema de flechas o algo por el estilo, como qué átomo cede los electrones y qué átomo capta los electrones y las cargas finales netas que va a tener cada anión y cada catión. Algo que sucede y que viene quizás más de la secundaria o de alguna formación previa, más que nada secundaria, en terciario o formación en otros institutos, se trabaja con esto mismo que les voy a mencionar. Y es que en secundaria se tendía a representar los electrones con un sistema de círculos y cruces, o puntos y cruces. Dale, Tamara, no hay problema. Entonces, acá nosotros vamos a representar todo con círculos o con puntos. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros, o mejor dicho, los elementos, tienen electrones. Pero no hay un distintivo de electrones del magnesio, electrones del oxígeno, electrones del sodio. Son todos electrones. Y que cuando se ponen en juego en el enlace, ¿sí?, no distinguimos de cuál es cuál. Entonces todo se representa con punto. Sí, cuando se hace el primer acercamiento en los enlaces químicos en secundaria, se representa con este esquema de puntos y cruces
como para poder distinguir en un primer paso de dónde viene cada electrón, ¿sí? Pero si nos vamos al corazón de la química más específico, es erróneo poner una cruz porque en realidad ahí estaríamos diciendo, no, los electrones del sodio son diferentes a los electrones del cloro, y en realidad no. No hay forma de distinguir cuál electrón es de dónde. Si para el primer tiempo de los ejercicios ustedes quieren hacerlo con círculos y cruces para entender de dónde viene el electrón, no hay problema, pero la idea es que ustedes se puedan adecuar a poder hacerlo con solo puntos, ¿sí? Que es químicamente correcto. Por ejemplo, acá tenemos el caso del cloruro de sodio. El cloro tiene 7 electrones de valencia contra el sodio que tiene uno solo. Como es un metal, va a tener tendencia a ceder electrones. Es más, el sodio va a buscar parecerse al neón, porque el sodio tiene 11 electrones y el neón tiene 10, así que tiene tendencia a perder un electrón. El cloro, como tiene 17 electrones, el argón tiene 18, tiene tendencia a ganar un electrón. Entonces, el sodio cede su electrón y es captado por el cloro, logrando la estabilidad de ambos, quedando cargado positivamente con una carga el sodio y cargado negativamente con una carga el cloro. Y estos iones en conjunto forman el cristal de cloruro de sodio. Acá tenemos el ejemplo del magnesio. También el magnesio busca parecerse al neón, pero como tiene 12 electrones, pierde 2. El oxígeno también busca parecerse al neón porque tiene 8 electrones tiene 8 electrones contra 10 del neón, busca tomar 2. Entonces recibe los 2 que pierde el magnesio, quedando cargado positivamente con 2 cargas el magnesio y 2 cargas negativas el oxígeno. Algo a agregar en este esquema que le falta, que se lo tengo que agregar en las diapositivas, es que los aniones, por una cuestión de convención química, se encierran entre corchetes cuando ya están estables. Entonces, solo los aniones. Entonces, cuando cedemos esos electrones y completa 8, los cerramos con corchetes. Clave al dibujar la estructura de Lewis de un compuesto con enlace iónico, colocar las cargas netas de cada ion. Es un error súper típico de examen, ¿sí? No se olviden de poner las cargas netas de los iones, porque una pregunta fija que yo les hago cuando cometen este error es: si ustedes me dicen que no es un enlace iónico, ¿dónde están los iones? ¿Sí? Una pregunta clave que ustedes se tienen que hacer cuando buscan si es un enlace iónico o covalente es: si es un enlace iónico, ¿qué iones se forman? ¿Qué catión y qué anión se forma? Si no se forma ningún anión o catión, o me equivoqué de enlace o me equivoqué como lo resolví. Y recordar que son fuerzas electrostáticas, por lo tanto en un enlace iónico se forma un anión, un catión, así por separadito, nada de ninguna rayita ni nada por el estilo, quedan así como se ven acá. A lo sumo se puede resumir esto que está acá, de que tenemos 2 cloros con carga -1, que se pone un 2 grande entre corchetes el cloro y la carga negativa. Entonces de esa forma indican que hay un calcio con carga +2 y 2 cloros con carga -1. También se puede hacer. ¿Sí, Luz? Profe, no entendí lo del corchete. Yo pensé cuando lo estaba diciendo que el corchete se ponía en el anión, o sea, en el menos. No, se pone en el cloro. Y el cloro es el anión. Ah, pensé que lo tenía que poner en la parte de arriba en el signo del corchete. No, en el elemento. Les queda así. Perfecto. A ver, banca que... Ahí está. Sí, se retira. Ahí te muestro.
El correcto formato sería sodio, carga positiva, cloro, ahí. Ah, perfecto, perfecto, ahora entendí. Y el ejemplo que les decía del calcio, les queda calcio 2 más o más 2 y 2 cloro menos, si quieren abreviar. Si no, si me ponen 2 cloros por separado, está bien igual. Y siempre la cantidad máxima de electrones por elemento es 8, digamos, no se pueden poner más de 8. No es que no se pueden, sino que no va a pasar. Ok, Sí, capaz que en los de transición que tienen el suborbital D tienen 18, pero lo que es buscar la estabilidad en el gas noble más cercano, si se fijan, todas las configuraciones terminan en su último nivel con 8. Entonces, como vas a buscar la estabilidad en el gas noble más cercano, siempre va a terminar en 8. perfecto, se entiende. Bien. Ahí va. Me voy fijando. Ah, estos son otros mensajitos. Bien. ¿Puedo hacer una última pregunta, profe? Sí, cómo no. ¿Hasta qué unidad entra en el parcial? Así vamos viendo también eso. Hasta la 3. Perfecto. Sí, hasta del 1 al 3 entra para el primer parcial, de la 4 a la 6 el segundo parcial. Bien. Y por último, ¿sí? Lo último de nuestra clase, y ya cerramos, el enlace metálico. ¿Sí? Nosotros no nos metemos mucho en esto porque en realidad, al ser biología, enlace metálico no trabajamos mucho, pero está bueno que ustedes sepan qué ocurre. También se les llama compuestos metálicos o aleaciones, y que la interacción que ocurre metal-metal se puede explicar a través de un modelo que se conoce como mar de electrones. Lo que ocurre es que los núcleos de los átomos metálicos, junto con los niveles internos completos, ¿sí? Es decir, todo menos los externos, funcionan como una especie de... se los toma como una especie de posición fija. Y es como decirles que es como la base. Piensen, por ejemplo, en un cable, ¿sí? Los cables metálicos, ¿sí? Entonces, o tipo los hilos metálicos. El núcleo con los electrones internos o los niveles internos van a funcionar como la base. Lo que nosotros vemos como el hilo de cobre o el hilo metálico. Los electrones de valencia, es decir, los electrones externos, van a ser las posiciones que se mueven, ¿sí? Entonces, esto va a mantener, el núcleo y los electrones internos se van a mantener como fijos, y los electrones de valencia se van a mover libremente por toda la extensión del metal. Por esto que yo les decía de que los electrones, no podemos hablar de electrones de uno, electrones de otro, porque los electrones hacen lo que quieren, donde quieren. Entonces, más en este mar de electrones, vamos a hablar de estas posiciones fijas y que los electrones de valencia van a funcionar como oleajes, ¿sí? Por eso se les llama mar de electrones, porque se van a recorrer libremente a lo largo de toda la extensión del metal, lo cual permite esta maleabilidad, la ductilidad y, por sobre todas las cosas, la buena conducción de la electricidad y del calor, porque van a poder conducir esa corriente a partir del movimiento de los electrones a lo largo de las posiciones fijas, ¿sí? La mayor parte de los metales son sólidos a 25 grados y una atmósfera, que es lo que se conoce normalmente como condiciones ambiente, ¿sí? O temperatura y presión ambiental. Y dentro de las aleaciones tenemos dos tipos. Podemos hablar de este como metal puro,
metal puro A. Y en una aleación donde los radios atómicos son diferentes, vamos a hablar de una aleación intersticial, es decir que aquellos metales que tienen el radio atómico más pequeño es como que se van a intercalar, ¿sí? Por eso esto de aleación intersticial, porque se van a intercalar entre los átomos del otro metal. Y en los casos donde los radios atómicos son similares, vamos a hablar de una aleación por sustitución. ¿Qué es lo que nos dice? Que como los radios atómicos son dentro de todos similares, lo que ocurre es que va a sustituir átomos del metal A por metal B, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de aleaciones. Las podemos predecir por el radio atómico, que es lo que nosotros también hablamos. No hace falta saber el tamaño en sí mismo, sino con predecir si va a ser mucho más grande o mucho más chico, podemos hablar de una aleación intersticial o aleación por sustitución. Bien, hasta ahí llegamos por hoy, porque enlace covalente vamos a ver la clase que viene. Ahora ustedes ya pueden hacer de la guía, la unidad 3, los ejercicios 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 5. Así que 1, 2, 3 y 5 ya pueden hacer. Y el ejercicio 9, que es el de enlace metálico. Con eso ustedes ya pueden ir trabajando. Y covalente vamos a ver la clase que viene. Bien, con esto nos ponemos al día con todos los temas y ya podemos seguir tranquilos. Sí, perfecto. Si alguno o alguna no me pasó todavía el nombre y apellido, por favor pónganmelo en el chat. Profe, ¿me puede recordar su mail, por favor? Sí, Daniela.mazavega, igual por las dudas lo tipeo acá. Daniela.mazavega@unau.edu.ar. Perfecto, gracias, profe. Ahí está. Dale, David, sí. Ahí yo creo que me habías puesto más arriba, pero dale, te anoto que sos de la comisión 14. Ya igual me habías comentado por el grupo que necesitabas conectarte a la mañana, así que tranqui. Bien, y en vistas de tema examen, ya varios se estuvieron comunicando conmigo por tema sede y el tema de rendir presencial y o virtual porque se les complicaba. Yo ahí me fui anotando los diferentes casos y los fui avisando a coordinación del área. Por favor, si alguno no me mandó mail, mándeme, así ya les contesto las resoluciones que tuvimos con coordinación. Algunos ya les fui confirmando y otros los terminé de hablar esta semana, pero está todo arreglado. Profe, Sí. yo por ejemplo que soy de CUDI y no sé cómo... Hablé tu situación, me faltaba mandarte, porque lo terminé de hablar esta semana, me dijo que no hay ningún problema, que tenemos que coordinar con los horarios de CUDI. Creo que hay una comisión a la mañana, así que irías a rendir a la comisión de la mañana. Ah, bueno, listo, profe, gracias. En realidad, el rendir virtual solo va a ser para casos muy específicos. En realidad se tiene que rendir presencial. Bueno. ¿Sí, Luz? Bueno, profe... No, yo pregunté, profe, lo de la virtualidad. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Cualquier cosa nos vamos comunicando en la semana.
Cuando terminemos con la unidad 3, habilito lo que es el foro 3 y ya tienen las guías de ejercicios adicionales de la unidad 1 y 2 por si quieren seguir practicando. Y bueno, nos vamos comunicando. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, que descansen.